Muchas gracias, antes que nada, María José, muchas gracias al CIJUR, muchas gracias a toda la gente que se ha unido. La verdad es que es un privilegio charlar este tema con ustedes. La pregunta que planteaste, que es una persona humana en la era del algoritmo, no es una pregunta ingenua que para muchos puede parecer eh, quizás ingenua, sino es la pregunta que en este momento la humanidad fundamentalmente se está planteando fuertemente ante el avance de la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo dice el Santo Padre. El Santo Padre, el 15 de junio, hace 5 días, firmó la primera encíclica que va a ver su luz dentro de 5 días, el 25 de junio, Magnificat Humanitatis, y justamente uno de los temas que va a tratar en esta encíclica es el concepto de persona humana frente a la inteligencia artificial. El año pasado tuve oportunidad de ser invitado como uno de los 30 y pico especialistas en inteligencia artificial a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano, donde conjuntamente con otros expertos a nivel mundial discutimos justamente todos los avances y todos los desafíos que implicaba la inteligencia artificial para el ser humano. Y fue justamente en esa circunstancia que uno de los temas sustanciales era qué pasaba desde el punto de vista de la definición de lo que es el ser humano o de la persona humana. Como vos bien lo dijiste, esta pregunta se plantea no con ingenuidad, sino con una profundidad extrema, porque hoy en día, para cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, la inteligencia artificial nos asesora, nos ayuda cotidianamente, nos dice qué ver, conversa con nosotros. Es más, muchas veces parece que nos conoce mejor que nuestra familia, e incluso cuando uno se dirige, sobre todo a los grandes modelos de lenguaje, parece que hubiese un alguien del otro lado. Entonces, esta pregunta realmente toca el punto esencial de cuál es la diferencia hoy en día entre lo que se llama razón humana y razón o esquemas de razón o de pensamiento que pueden llegar a tener estos sistemas de inteligencia artificial. Así que voy a tratar de compartir algunos conceptos básicos de diferencias que existen entre las dos que he ido desarrollando justamente en mi próxima tesis doctoral, pero también que fueron fruto de este encuentro en el Vaticano del año pasado con ustedes de una manera bastante simple, en muy poco tiempo, en 15 minutos, pero que quiero que lo charlemos entre todos para poder avanzar, bueno, posteriormente, en todo caso, con preguntas. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, realmente la inteligencia artificial nos hizo un favor paradójico, ¿no? Es decir, hasta que existía la inteligencia artificial, el concepto de persona humana estaba bastante bien establecido. En cambio, ahora, frente a pongamos, una alteridad que tiene un pensamiento lógico, matemático, incluso superior al humano en muchas cosas, provoca que mucha gente empiece a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es lo propio del ser humano? ¿Qué es lo que realmente nos diferencia sustancialmente de una entidad razonable, ¿no? Y es así que entonces creo que es importante empezar a diferenciar qué es una persona, antes que nada. Quizás con algunos conceptos antropológicos y filosóficos, simples, como yo decía, pero que creo que son importantes entender y qué no es, ¿no? Antes que nada, una persona llega al mundo y es persona porque cuando llega
no se queda estático frente al mundo, sino que lo interroga. ¿Qué es lo primero que hace un chico cuando ya empieza a tener algún atisbo de comunicación con el exterior o cuando empieza a desarrollar su yo? Pregunta. El ser humano pregunta. Es un interrogador, ¿no? Es un para qué, por qué. Pregunta sobre su destino, pregunta sobre su sentido. Y esto es una de las cosas sustanciales que ya nos diferencia de lo que puede llegar a ser un sistema de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial es un sistema inmanente. Está entrenado en base a datos y es cerrado. Está entrenado para dar respuesta. Mientras que, al contrario, el ser humano es un ser que está destinado a la apertura de toda la realidad y a la apertura de lo trascendente. Esto, don Luigi Giussani, un filósofo italiano del siglo XX, lo decía muy bien, que esto era una exigencia elemental de verdad, belleza y justicia, y de amor también, pero que son elementos sustanciales con los que nace el ser humano y con las que se enfrenta a la realidad y son el juicio con el cual entabla cualquier tipo de circunstancia. Incluso si el poder quiere llegar a plantear frente a ello algún tipo de discordancia, es decir, si el poder dice, como en algún momento de la historia, que la esclavitud era legal y estaba bien, en el corazón del hombre, en el sentido filosófico antropológico, algo resonaba mal, algo tenía una característica propia que decía, no, eso no es justo, no es verdadero, ¿no? Y lo mismo pasa en conceptos como la belleza, y lo mismo pasa en conceptos como el amor, ¿no? Es decir, son conceptos profundamente trascendentes que ninguna inteligencia artificial los tiene. La otra característica que tiene el ser humano frente a la realidad, y que nunca va a poder tener una inteligencia artificial, es que se asombra, ¿no? El asombro, el estupor, que fundamentalmente los griegos decían que era el inicio, que llamaban Seuin, yo siempre me lo pongo acá porque si no me equivoco, es el inicio de cualquier tipo de amor por la realidad o cualquier tipo de función hacia la cual queremos llevar nuestra vida. El asombro por cualquier tipo de cosa, la curiosidad extrema. Todos estudiamos, todos llevamos nuestra actividad, todos estamos acá fundamentalmente porque en el fondo queremos entender, queremos ver de qué se trata la vida. Y ese asombro que nos provoca la realidad es lo que justamente plantea, antes que nada, una curiosidad innata propia en nosotros que nos mueve hacia encontrar preguntas y respuestas. Bueno, la inteligencia artificial no hace eso, no se asombra frente a la realidad. Lo que hace es procesa, clasifica y optimiza. Esto es importante, esta última palabra, porque después vamos a ver que la eficiencia es el criterio moral de la inteligencia artificial, que no es lo mismo que nuestro criterio moral. Lo otro es que antes que nada es una persona libre. Y libre en el sentido fundamentalmente de la libertad que apunta a ser aquello para que hemos sido creados. Todos de alguna manera intuimos en el corazón que estamos creados para algo y que hay una mejor versión de nuestra historia. Y en esa libertad es la que adherir a esa libertad es lo que nos lleva a adherir al ser nuestro, ¿no? También está el dicho griego de sé quién debes ser, ¿no? Entonces, esta libertad que, como muy bien citaste a Hannah Arendt, ella en su libro La condición humana establece su concepto de natalidad, que es lo que nos hace o lo que nos da la capacidad de hacer algo nuevo, de ser
alguien que ha nacido es alguien que puede traer algo nuevo a la sociedad. Mientras tanto, la IA no puede traer nada nuevo, porque lo único que hace es recoge capturas del pasado para optimizarlas o para presentar la mejor optimización del presente, en el presente. Pero nunca puede construir algo nuevo. O dicho de otra manera, de la IA no puede surgir nunca un Dalí. Puede recombinar, en todo caso, imágenes de diferentes pintores y hacer una imagen, pero no puede salir ni un Dalí, ni un Einstein, ni alguien que vaya más allá de la realidad que ya se conoce. Esto es importante entenderlo, porque si no podemos caer en el criterio de que en realidad, en el criterio que plantean Kurzweil o Nostrom, o quizás más cerca, Dawkins, hace unos 15 días. Dawkins es el autor del Gen Egoísta, esta obra tan importante en su momento, y él planteó, bueno, que ya él veía que la inteligencia artificial tenía experiencias subjetivas, que tenía conciencia. Y no solamente eso, Geoffrey Hinton, que es premio Nobel en 2024, catalogado como uno de los padrinos de la IA, también está planteando de que la IA tiene conciencia. Entonces, creo que es importante empezar a discernir y entender primero qué se entiende por conciencia y qué es una persona humana y qué es lo que no es la IA. Porque tanto los transhumanistas como quizás estos académicos de renombre, ya digo, uno es premio Nobel, y empiezan a plantear de que realmente la IA tiene las similitudes, no solamente las similitudes, sino las capacidades de superar al humano en su capacidad de razonamiento. Y ahí yo quisiera hacer una distinción. Quizás pueda superarnos en el procesamiento lógico-matemático, pero nunca en el conocimiento ontológico de la realidad. El conocimiento profundo de la realidad, y acá vale la pena distinguir algo que muchas veces se ha quedado olvidado, la diferencia entre intelecto y razón, que la razón era el mero procesamiento y el intelecto era la capacidad de entrar en la realidad y entender el sentido, lo semántico de la cosa. Esto es algo fundamental, porque de hecho ninguna inteligencia artificial tiene la capacidad de entender la realidad como tal. Y por lo tanto, en esa acepción no es ni razonable ni inteligente. Permanece en el mundo de lo sintáctico, no en el mundo de lo semántico. Y por otro lado, desde el punto de vista del humano, de lo que hace a la persona, de su corazón, de lo que es netamente personal, es un deseo sin fin. El Papa lo dijo el otro día frente a la Universidad de la Sapiencia en Roma, dijo una frase que me parece muy interesante. Somos un deseo, no somos un algoritmo. Y esto, que parece simple, es algo profundamente, es una aseveración profunda. Entender que el ser humano antes que nada es deseo por su sentido, deseo por entender de qué se trata la realidad, deseo profundo incluso de ser amado. Es deseo el ser humano antes que otra cosa. Y esto no tiene nada que ver con una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se plantea como un deseo. La inteligencia artificial está planteada como un esquema de input, procesamiento y output. En cambio, lo nuestro es un deseo que nunca se satisface. Es decir, y no es una insatisfacción patológica, sino que uno llega e inmediatamente se da cuenta de que eso no es suficiente, porque nuestra realidad humana es siempre desproporcionada frente al infinito. Y al ser desproporcionada frente al infinito,
nos plantean nuevamente un horizonte. Uno consigue incluso una casa, un logro, un título, e inmediatamente se da cuenta de que en el fondo no lo satisface totalmente. En cambio, en la inteligencia artificial, el tema termina inmediatamente que responde. Entonces, no hay nunca y nunca lo habrá, por lo menos en este concepto de inteligencia artificial y en este tipo de estructura, una circunstancia donde esa saciedad, esa insatisfacción permanente del corazón se manifieste así, porque no lo es. Se satisface concretamente con la respuesta. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué no es una persona? Y ahí creo que es importante frente a la IA. Es decir, dijimos primero qué es una persona, ¿qué no es? Bueno, primero no es un dato. Nosotros no somos un dato. Esto es importante porque el dataísmo, que también lo establece Harari en sus planteos, el dataísmo es creer que todos somos datos algorítmicos e incluso el ser humano, según el dataísmo, es un algoritmo biológico. Pero no somos datos, no somos un flujo de datos que va por el universo y que en realidad hay un sustrato de silicio en el caso de la inteligencia artificial y nosotros somos un sustrato químico. Eso no somos. Somos profundamente otra cosa, no somos la unión de todos esos datos, para que se entienda bien. ¿Mm? O dicho de otra manera, no somos un perfil o un gemelo digital. ¿Mm? Cuando la IA nos analiza, o analiza, por ejemplo, si tomamos un sistema de scoring financiero, lo que está analizando no es a la persona, está analizando fundamentalmente el comportamiento, en el mejor de los casos, en algún momento histórico de mi devenir y de acuerdo a parámetros establecidos por aquel que creó el dataset. Entonces, esto incluso puede llevar a injusticias muy graves, porque si el dataset está creado con una cosmovisión específica y se toman las capturas de esos datos de una manera ya preestablecida por una ideología dominante, provoca fundamentalmente un juicio previo y seguramente posteriormente, desde el punto de vista jurídico, no quise hoy hablar de lo jurídico, seguramente se va a plantear de que acá ni siquiera hay derecho a defensa ni derecho a capacidad de interactuar. Entonces, no somos un dato, no somos un perfil, tampoco somos una función. Nosotros valemos por lo que somos, no valemos por lo que hacemos. Y tampoco somos un cálculo. Nosotros no somos el resultado de una ecuación. Es anterior a todo eso. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra dignidad como persona, como muy bien lo decías hoy, no descansa en lo que se hace, sino que descansa en lo que se es. Por eso es que en realidad un chico que esté en una circunstancia, un chico, un grande, lo que sea, descerebrado, tiene la misma dignidad que un genio. O un anciano con Alzheimer tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Entonces, creo que es importante entender esto, porque justamente en el esquema utilitarista, lo que plantea es, sos valioso en la medida que seas eficiente para esta sociedad. Y ahí, ya casi terminando esto, creo que es importante entender, antes que nada, que el paradigma de esta nueva sociedad cada vez se va asemejando a que el juicio moral sobre la persona ya no es si es valioso en sí mismo, sino si es eficiente. Y la eficiencia se plantea como paradigma de aquello que es valioso. De hecho, esto se ve claro en el discurso político. Ningún político que se precie va a hablar mal de la eficiencia, cuando en realidad, en muchísimos casos, las actividades que
que son ineficientes son las que más, ineficientes entre comillas, son las que más humanos nos hacen. Por ejemplo, el pensamiento crítico que exige tiempo y tamizar las características, la prudencia política, el hecho, por ejemplo, de la deliberación política, porque si justamente la eficiencia es el criterio supremo de esta nueva era, entonces ¿de qué vale que estén los diputados o los senadores pensando sobre cuál va a ser la mejor opción si tenemos un algoritmo que puede calcular absolutamente todos los escenarios y directamente establecer cuál va a ser la mejor opción? Por lo tanto, creo que es importante entender esto, que la eficiencia, antes que nada, se erige como, vuelvo a repetir, como la moralidad de nuestro tiempo, y que nuestra rebeldía, en el sentido verdadero, pasa por entender de que muchas de las actividades profundamente humanas, como el hecho de cuidar a una persona en circunstancias de dolor, o en una persona bueno, en diferentes circunstancias, o lo mismo de este pensamiento crítico que yo decía, o el ocio meditativo, son netamente cuestiones humanas ineficientes y que hacen que entendamos que el ser humano es algo mucho más que el mero cálculo eficientista de si es útil o no es útil para la sociedad. Bueno, hasta acá, para no hacerlo mucho más largo, pero quería darle un poquito estos marcos referenciales para poder entender o para poder diferenciar lo que puede llegar a ser una persona humana o qué es lo que es una persona humana en esta era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Jorge. Recuerdo a la audiencia y a todos los que nos están escuchando que que dirigís el Observatorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Austral, y como no quiero dilatar más, hacer preguntas, voy a ver si puedo nuevamente invitar al profesor Madrid a que se sume.